Ahí continuamos. Entonces, como les digo, estamos en la división de polinomios. Estamos dividiendo 3x al cubo más 9x al cuadrado menos 5x menos 1 dentro de x más 4. El primer paso que habíamos anotado era tomar el primer término del dividendo y dividirlo entre el primer término del divisor. El resultado de este será el primer término del cociente y este procedimiento pues se va a ir repitiendo. Entonces, pues acá nosotros identificamos el primer término del dividendo, que sería 3x al cubo, y el primer término del divisor, que era x. Entonces, vamos a efectuar la división acá. Entonces, recuerden primero signos, luego coeficientes numéricos y luego de último parte literal. Comenzamos con signo. Más dividido entre más me da signo más, pero recuerden, por ser el primer término, no se anota el signo más, se omite y se sobreentiende al momento de que solo esté la cantidad y se analiza como lo que es la parte, eh, se sobreentiende que es positivo cuando solo aparece el número. Y pues comenzamos ahora a dividir, o pasamos a dividir lo que es el coeficiente numérico. 3 dividido entre 1 me daría 3, anoto 3 por acá. Y ahora divido x al cubo dentro de x. X al cubo dividido dentro de x, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos la misma letra, ¿se recuerdan cuando estamos dividiendo partes literales? Si yo tengo una letra, la misma letra arriba y abajo, y se están dividiendo, entonces copio la letra, que es la base, y los exponentes los voy restando. Es decir, acá me quedaría como 3x elevado a la 3 menos 1. Profe, ¿de dónde salió el 3? El 3 justamente corresponde al exponente del numerador y el 1 que aparece acá, que menos 1, corresponde al exponente del denominador. Esto ocurre, o esta división de parte literal siempre debe ser una resta de exponentes, siempre y cuando sea la misma letra. Además, primero tiene que ir el numerador y luego el denominador, sí o sí. Eso es importante. El exponente del numerador primero, luego el exponente del denominador de último. Luego, efectuando la resta, nos queda como 3x elevado al cuadrado. Y listo. Y ese sería el primer término de nuestro cociente acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente anotamos por acá el resultado que sería 3x elevado al cuadrado. Entonces, acá no se cambia de signo, el resultado que obtuvimos de la división se anota como cociente y luego, al tener ya el cociente, procedemos a efectuar una multiplicación. Solo que en esta multiplicación lo que debemos de hacer es cambiar los signos. Profe, ¿y por qué cambiamos los signos? ¿O cómo así? Bueno, ahorita vamos a efectuar la multiplicación y el cambio de signos y luego vamos a explicar el por qué se efectúa el cambio de signos, que es muy importante. Pero bueno, vamos a comenzar con la multiplicación. Entonces, ahora, al ya tener el primer cociente, entonces, o el primer término del cociente, mejor dicho, vamos a multiplicar el cociente o el primer término del cociente por todo el divisor, que sería x y 4. Entonces vamos a multiplicar 3x al cuadrado por x y 3x al cuadrado por 4. Vamos a iniciar. Primero, recuerden, para multiplicar expresiones algebraicas o términos algebraicos, siempre primero signos, luego coeficientes numéricos y de último parte literal. Se sigue ese orden también. Entonces, multiplicando acá, más por más, me daría signo más, pero es lo que les decía que acá cambiamos de signo. Obtuvimos signo más, claro, pero ahorita lo vamos a pasar a signo menos. Anoto signo menos acá. Pasamos con los coeficientes numéricos. Multiplicamos acá 3 por 1, me daría 3, anoto 3 por acá. X al cuadrado por X, cuando se está multiplicando la misma letra, los exponentes se suman, que sería 2 más 1, me daría 3. Entonces anoto X elevado al cubo. Pasamos a 3X al cuadrado y 4, multiplicamos. Más por más, me da signo más, pero recuerden, cambiamos a signo menos, porque anotamos el contrario. Multiplicamos coeficientes numéricos. 3 por 4 me daría 12, anoto 12 por acá. X al cuadrado por ninguna X, pues simplemente copiamos X al cuadrado. Y listo. Bueno, entonces, ¿por qué efectuamos el cambio de signos acá? ¿Por qué pasamos
de la multiplicación de un signo más a menos. Bueno, explico. Lo que ocurre es que cuando nosotros dividimos o dividimos un polinomio dentro de otro polinomio, lo que ocurre es de que nosotros vamos reduciendo prácticamente el polinomio. Pero claro, el procedimiento no es automático. Si yo vengo y divido, por ejemplo, 3x al cubo dentro de x, ya efectué esa división. Pero ahora tengo que restar lo que ya dividí. No puedo considerar lo que ya dividí. Entonces, para restar lo que ya dividí, lo que debo de hacer es, al momento de efectuar la multiplicación del primer término del cociente por el divisor, es cambiar el signo a su contrario. Si yo obtuve signo más, anoto signo menos. Si yo obtuve signo menos, anoto signo más. De esa forma. Ustedes imagínense de pronto este otro escenario. Si yo de pronto tengo, por ejemplo, 25 manzanitas. Acá tengo una manzanita, dos manzanitas y así sucesivamente. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Dejémoslo en 10 manzanitas, ¿sí? Y voy y pues le divido, le doy una manzanita a 7 personas, por ejemplo. Entonces, esta manzanita desaparece, esta otra desaparece, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desaparecieron 7 manzanitas. Creo que ahí son 11. 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están. Sí, eran 11. Tenía 11 manzanas. Vamos a dejarlo en 10. Voy a quitar esto. Entonces, yo ahora no puedo decir, bueno, tengo 10 manzanas cuando ya repartí 7. Es decir, yo tendría 10 menos 7 manzanas, que sería igual a 3 manzanitas lo que me queda. Entonces, es lo que ocurre acá. Nosotros dividimos, pero lo que ya dividimos lo tenemos que restar porque no podemos considerarlo. Porque si no, estaría diciendo, tengo 10 manzanas cuando ya solo tengo 3 manzanas. Entonces, este proceso de resta se lleva a cabo justamente al momento de cambiarle el signo de la respuesta en la multiplicación. Entonces, si multiplicamos acá más por más, me daba más, pero recuerden, acá cambiamos a menos. Entonces, al efectuar ese cambio de signo, lo que estamos haciendo es validando esa resta, esa reducción que tenemos que hacer, es el extraer lo que ya dividimos, lo que ya no tenemos. Piensen en las manzanas, dividí 7, tenía 10, ya no puedo decir tengo 10 manzanas, cuando tengo 10 menos 7 manzanas, que sería igual a 3 manzanitas. Entonces, es lo que estamos haciendo acá en este momento. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si se dan cuenta, tenemos acá algo bonito. Tenemos acá arribita 3x al cubo y abajo 3x al cubo, ¿sí? Son los mismos términos, solo que con signo contrario. Arribita tenemos más y abajo tenemos menos. ¿Qué ocurre en ese caso? Cuando nosotros lleguemos a tener el mismo término, recuerden, término se compone, o un término se compone de signo, coeficiente numérico y parte literal. Si tenemos el mismo término, pues, pero con signo contrario, lo único que tenemos que hacer es cancelar. Y solo. Y ahora, pues, efectuar la suma de 9x al cuadrado menos 12x al cuadrado, o la resta, como ustedes quieran ver. 9x al cuadrado menos 12x al cuadrado, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay algo importante que debemos de mencionar. Por ejemplo, yo solo puedo efectuar suma o resta de expresiones algebraicas o de términos algebraicos, mejor dicho, siempre y cuando sean términos semejantes. Uf, profe, eso de los términos semejantes, la verdad ya no recuerdo mucho. Bueno, no pasa nada, vamos a recordarlo. Un término semejante es aquel término que comparte la misma parte literal. Uf, profe, sigo en la misma. Bueno, no se preocupen. Un término semejante es aquella expresión o aquel término que tiene la misma parte literal, traduciendo a aquellos términos que tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Si yo tengo a al cuadrado por b, para poder sumar con otro término, tiene que ser a al cuadrado por b. No puede cambiar la letra. Si yo tengo a, b, c, d, entonces para poder sumar con otro término, tiene que ser la parte literal o las letras a, b, c, d. Si hace falta una letra, cambia por completo.
¿sí? Entonces, ya no es parte de, claro, termina siendo de la familia, pero ya no es parte o ya no se podría sumar como tal ese término. Y es lo que ocurre acá. Si se dan cuenta, tenemos x al cuadrado y x al cuadrado. Como es en la misma parte literal, traduciendo, tenemos la misma letra con el mismo exponente, x al cuadrado, entonces simplemente operamos acá. 9 menos 12, ahí prácticamente tendríamos menos 3x al cuadrado. Y de esa forma nosotros ya tendríamos acá, ya habríamos trabajado lo que es la suma y la resta de los resultados que obtuvimos del producto o de la multiplicación del primer término del cociente por el primer término o por todo el término o toda la expresión del divisor, perdón. Y listo. Otro aspecto a considerar acá es el siguiente. Uf, profe, usted está mencionando muchas cosas, no se me queda. Bueno, vamos a ir como vamos a analizar estos dos ejemplos, espero ahí ya vaya quedando un poquito más claro si de pronto llegamos a tener alguna duda. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Si se dan cuenta, tenemos un solo término acá, pero ¿qué ocurre con el divisor? En el divisor tenemos dos términos. Si yo solo tengo un término, en el nuevo dividendo que se obtiene, porque acá este es un nuevo dividendo prácticamente, entonces yo ya no puedo efectuar la división. Es decir, yo ya no podría dividir menos 3x al cuadrado dentro de x más 4. Ya no podría. Entonces tenemos que tener dos términos para poder dividir acá el nuevo dividendo dentro del mismo divisor. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, en estos casos lo que debemos de hacer es tomar el término que no se ha trabajado, que tengo arriba, y bajarlo para completar y tener 2. En este caso, el término que podemos bajar sería menos 5x. ¿Por qué menos 5x? Porque menos 5x aún no se ha trabajado, no se ha tocado. Entonces, ahora sí, para el nuevo dividendo, sí vamos a usarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos menos 5x y si ahora se dan cuenta, tenemos dos términos y acá también tenemos dos términos. Por lo tanto, ahora sí, podemos efectuar lo que es la división. Entonces, ahora vamos a, a dividir nuevamente el nuevo, o bueno, no nuevamente, sino vamos a dividir el nuevo dividendo dentro del divisor. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que en este momento vamos a tomar el nuevo dividendo, que sería menos 3x al cuadrado, y lo vamos a dividir dentro de x. Pero ahora lo vamos a hacer un poquito de forma mental. Para la división, recuerden primero signos. Menos dividido dentro de más me da signo menos. Acá no se cambia el signo. Si en la división obtuve menos, se lleva como menos. Si obtuve más, se lleva como más. En esta parte no se cambia. Dividimos coeficientes numéricos. 3 dividido dentro de 1 me daría 3, ya no toca 3. X al cuadrado dividido dentro de X es la misma base, los exponentes se restan. 2 menos 1 nos daría 1. Pero recuerden, cuando tengamos exponente 1, no se anota como tal, simplemente se deja la letra y ahí se sobreentiende que está siendo elevado a la 1, a menos que sea negativo. Recuerden, si es x a la menos 1, ahí sí, sí o sí tenemos que anotarlo. Pero si es a la 1, ahí sí no es necesario anotar. Bueno, ahora, al ya tener el segundo término del cociente, ahora vamos a tomar ese segundo término y lo vamos a multiplicar por todo el divisor. Es decir, vamos a multiplicar acá menos 3x por x y menos 3x por 4. Vamos a iniciar con los signos primero. Menos por más me daría menos, pero recuerden, anotamos el signo contrario. Eso quiere decir que acá vamos a anotar signo más, pero por ser el primer término lo podemos omitir. 3 por 1 me daría 3, anoto 3 por acá. X por X es la misma base, los exponentes se suman, 1 más 1 nos daría 2 y acá tendría 3x al cuadrado. Vamos al siguiente, menos por más me daría menos, pero recuerden, anotamos el signo contrario, que en este caso sería signo más. Multiplicamos, 3 por 4 nos daría 12 y simplemente la X se copia. ¿Por qué se copia la X? Porque X por ninguna otra letra, pues al final me queda la misma letra. Recuerden,
términos semejantes, con otras palabras, términos que son idénticos, solo que con signo contrario, se cancelan, como en este caso. Acá tenemos menos 3x al cuadrado más 3x al cuadrado. Son es la misma, es el mismo término, sí, es el mismo término, solo que uno es negativo y el otro positivo. Por lo tanto, ahí se cancela. Es como decir, tengo dos manzanas, me como dos manzanas, pues al final no tendría ninguna manzana. Es lo mismo que ocurre acá. Sumamos acá menos 5x más 12x. Si nosotros o restamos 12 menos 5, pues al final tendríamos 7x. Entonces, esto es lo que nos queda de efectuar la división de menos 3x al cuadrado menos 5 dentro de x más 4. Entonces, acá ya llegamos a 7x, que es el resultado de la suma también. Bueno, de la resta. Entonces ahora, si se dan cuenta, pues al momento de dividir obtuvimos un, como residuo, por decirlo de esa manera, de 7x. Recuerden, si yo tengo si yo solo tengo un término acá, yo ya no podría efectuar la división si tengo dos términos acá. Tiene que ser 2 y 2. En este caso solo tengo uno, pero si analizamos arriba, aún no hemos trabajado con menos uno. Entonces eso ya nos da un boleto, así que vamos a bajar el menos uno y lo vamos a anotar por acá. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ahora que ya tenemos dos términos en el nuevo dividendo y dos términos en el divisor, pues efectuar la división. Entonces, si se dan cuenta, acá como que ya se nota más la reducción que fue experimentando nuestro polinomio. Partimos de 3x al cubo más 9x al cuadrado menos 5x menos 1 a menos 3x al cuadrado menos 5 y ahora a 7x menos 1. Sí hay una reducción. Vean en grados, por ejemplo. Acá comenzamos con grado 3, grado 2, grado 1 y de pronto ya solo nos quede un numerito. Pero bueno, vamos a dividir. Vamos a dividir acá el nuevo primer dividendo dentro del primer divisor, del primer término del divisor. Entonces vamos a dividir acá 7x dentro de x. Comenzamos con los signos. Más dividido entre de más me daría signo más. Anoto signo más acá. Acá no se cambia el signo, recuerden. 7 dividido dentro de 1 me daría 7 y x dividido dentro de x se cancela y solo me queda 7 como resultado. Profe, ahí sí me perdí un poquito en la división de 7x dentro de x. Bueno, no pasa nada, vamos a repasarlo un poquito. Vamos a anotar acá 7x dividido dentro de x. Primero signos, más dividido dentro de más me da más, 7 dividido dentro de 1 me da 7. Recuerden, cuando estamos trabajando en una división y tenemos la misma letra con el mismo exponente, podemos cancelarlo. Como acá x y x se cancelan. Siempre y cuando sea una división. Claro está. Y pues al final, ahí por esa razón, obtenemos 7 positivo, que justamente lo anotamos arribita. Bueno, procedemos a la multiplicación. Ahora lo que debemos de hacer es multiplicar este 7 por x y por 4. Entonces vamos a multiplicar acá. 7 por x o si gustan hacerlo paso por paso, más por más me daría signo más. Pero recuerden, debemos de anotar el signo contrario, que en este caso sería signo menos. Multiplicamos coeficientes numéricos. 7 por 1 me daría 7. Y ahí solo tengo una X, entonces simplemente lo copio. Pasamos a 7 por 4. Comenzamos con los signos. Más por más me daría signo más, pero recuerden, anotamos el contrario que sería signo menos. 7 por 4 nos daría 28, por lo tanto, acá anotamos 28. Efectuamos la suma o la resta, según sea el caso. 7x menos 7x es el mismo término, solo que con signo contrario. Por lo tanto, se cancela. ¿Qué nos queda? Lo que nos queda es menos 1 menos 28. Acá prácticamente es una suma de números negativos. Menos 1 menos 28 nos daría menos 29. Y listo. Profe, y entonces menos 29 ya no se puede dividir dentro de x más 4. Ya no. ¿Por qué? Porque ya solo tengo un solo término acá y acá
Sin embargo, en el divisor tenemos 2. Entonces ahí sí ya no se puede efectuar la división. Ahí ya no podemos hacer nada. Ahora, para la respuesta, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, ¿se recuerdan? Para la respuesta nos lo pedían de una forma muy extraña. Nos decían que nos pedían la respuesta de la forma P de X dividido entre D de X eh, es igual a Q de X más R de X dividido entre D de X. ¿Mm? Entonces, si nos piden dejar la respuesta de esa forma, ¿cómo nos quedaría? Bueno, entonces nosotros tenemos que dividir acá P de X dividido entre D de X, que esto era igual a 3x al cubo más 9x al cuadrado menos 5x menos 1. Todo esto dividido dentro de x más 4. ¿Cómo dejamos la respuesta? Bueno, para la respuesta lo que debemos de hacer es tomar el cociente, que sería 3x al cuadrado menos 3x más 7, perdón, y anotarlo acá. 3x al cuadrado menos 3x más 7. Luego lo que tenemos que hacer es sumarle o restarle, dependiendo del signo que tenga el residuo, pero sumarle o restarle el residuo. En este caso sería restarle 29 dividido dentro del cociente dividido dentro del divisor, que sería x más 4. Y de esta forma es como nos solicitan lo que es la respuesta. Profe, ahí me pierdo un poquito. Bueno, vamos a identificar cada una de las partecitas. Este sería el cociente. Este sería el residuo y acá se encontraría lo que es el divisor. Y listo. De esa forma nosotros tenemos que dejar indicada nuestra respuesta.